obviamente con todos los estudios que se han recogido, y esta es una metaanálisis de 2014, de las más grandes, está muy claro que hay una asociación malísima entre ganar peso, fluid overload y mortalidad. Y hay por lo menos 3 estudios relativamente interesantes para veterinarios que comparan y dicen y encuentran lo mismo, de 10 a 12%, sea en perros, sea en gatos. Y cuando buscamos factores de riesgo para matar gatos, fluidoterapia es bastante peor que en perros. Hay un montón de detalles que deberíamos dejar para las clases de hemodinámica felina, pero acuérdense, los gatos tienen la mitad de los nefrones por kilo de peso que un perro y un 3% menos de células rojas circulando por la bulimia. O sea, menos hemácias por kilo de gato, menos nefrones por kilo de gato, más efecto dilucional, más problemas con riñones hipoperfundidos y mucho más fácil producir edema porque tiene los pulmones más duros y los pulmones felinos no soportan la congestión como otras especies y simplemente liberan mucha cantidad de líquido. Si no mata los gastos con pacientes que sufren de overload de fluidos, está muy bien estudiadas. Ese es un paper lindo de los pocos que vemos en Journal de VEX con análisis farmacoeconómico y se encuentra una diferencia de casi 3 veces más dólares que se ha gastado en gatos con fluido overload y tiempo de hospitalización que los gatos sin exceso de fluidoterapia. Son casi $3,000 de una cuenta contra $959 para el grupo control. Y el tiempo de hospitalización casi 2 días más. Bueno, ya es un primer estudio de los que les voy a enseñar que nos muestra que la mayoría de los gatos choqueados que nosotros vemos en urgencias son bradicárdicos, lo que les lleva a una condición de facilidad para encharcarse mucho más grande. Este es un estudio brasilero del American Journal of Veterinary Research de como 12 años atrás y llegó a la misma conclusión con gatos obstruidos. Gatos que se tomaron dosis de choque para resucitar su bulimia de manera aguda han muerto por fluido overload. Y se llega a la conclusión que habría la necesidad de bajar las cantidades de fluido de estos pacientes. Por lo tanto, no es una cuestión de buscar un protocolo donde haya una dosis muy clara para cada tipo de paciente, pero sí entender cuáles son mis límites para poner bolos, qué velocidad puedo utilizar de cuál tipo de fluido basado en la gravedad de mi paciente. Pero el factor más importante quizás sea lo que llamamos el timeline de la enfermedad, porque una vez más, si el paciente estuvo hospitalizado 5 días antes, o si simplemente acaba de recibir un ataque por otro perro, o un atropello, o un disparo de proyectil, el evento agudo sin la intervención médica anterior es mucho mejor de tratar que un paciente que ya ha recibido una cantidad de fluidos más grande. Y es obvio que muchos ahora, y es algo que vamos a discutir mucho en otras ocasiones, es tema de grandes congresos, grandes conferencias, la tal fluido responsividad, ¿no? Todos quieren ver la vena cava, todos quieren ver la ventilación mecánica con la variación de la presión de pulso, de la variación del volumen sistólico, que si el gasto cardíaco aumenta un 12, un 15%, después de un desafío volémico, este paciente responde a fluidoterapia. Pues a la mierda con la fluidoresponsividad, porque
¿Cuál es la diferencia de responder y necesitar? Si la mitad de la gente normal, de los perros normales y de los gatos normales, responden a fluidoterapia sin necesitar fluidoterapia. Esto nada más tiene que ver con la relación del volumen estresado contra la pared de las venas y el volumen que no está estresado. O sea, si yo tengo una cantidad de volumen estresado más grande que la de otra persona, con la misma cantidad de fluidos, es probable que yo obtenga una variación en la curva de Frank-Starling más aguda, que yo alcance el plató antes. Y esto nunca querrá decir que yo necesito fluidos. Simplemente quiere decir que yo soy un paciente más seguro para recibir fluidos, porque tengo una mejora de mi gasto cardíaco y quizás menos potencial de encharcarme con los fluidos. Así que atención, mirar las pruebas de responsividad al revés. No es intentar meter fluidos a alguien, medirse el gasto cardíaco y decir, ok, necesitaba fluidos. No. Quiere decir, si necesita fluidos, puede que no encharquemos al paciente. Y esta es una otra conversación para otro curso. Pero les quiero dejar claro que el concepto de responsabilidad puede tener algo que ver con necesidad, pero cuidado. Yo no puedo simplemente mirar el hecho de que el paciente haya llegado a su plató, hasta porque nadie de nosotros medimos gasto cardíaco al diario. Nosotros tenemos presión arterial y examen físico. Luego un par de mediciones de perfusión como lactato, saturación venosa yugular, saturación venosa central, pH y DC base. Pocos tenemos acceso, por ejemplo, a sacar muestras arteriales y venosas y hacer un gap de CO2. Entonces seamos prácticos. Lo que determina realmente la situación clínica donde mi paciente está metido es el efecto del retorno venoso sobre el gasto cardíaco. En la hipovolemia, el volumen que estaba estresado tocando la pared de la vena, generando algún grado de presión, disminuye. Por lo tanto, la presión del llenado circulatorio medio disminuye. Si esta presión de llenado circulatorio media disminuye, la presión venosa central disminuye, porque hay menos retorno venoso por la hipovolemia, pues obviamente lo que es la resistencia al retorno venoso también disminuye. Y por eso lo que llamamos el punto de equilibrio se desplaza hacia la izquierda, en la curva. Esto significa que el gasto cardíaco se rebaja cuanto más rebajo mi retorno venoso. Y por eso hay una premisa fisiológica de que yo devuelva líquidos para subir la presión media circulatoria del llenado sistémica. Igual voy a subir la presión venosa central hasta que este gradiente alcance un límite normal y el gasto cardíaco suba con retorno venoso una vez más, que la caja de agua se llene por igual. Lo que pasa es que si tengo un otro ejemplo como un shock cardiogénico en la curva B de Bravo, ¿okay? Tengo un desplazamiento de la curva hacia la derecha porque tengo una bomba mala. Y si pongo mucha fluidoterapia a un paciente con mala bomba cardíaca, se entiende claramente que habrá congestión.
¿Qué significa? Yo voy a subir la presión venosa central mucho más rápidamente que la presión media de llenado circulatorio, lo que hace con que mi gradiente se modifique. Si yo subo la presión venosa, retorno venoso, mucho más rápido que lo que puedo convertir en gasto cardíaco, congestión. Por lo tanto, es importante entender que lo que merece la pena es esta nueva lectura de cómo un paciente puede recibir fluidos o no. No es simplemente querer adivinar dónde está el plató de Frank Starling, pero cuál es la relación del lado derecho, de las yugulares, de las cavas, con la aorta. ¿Cuál es la relación de velocidad, de ganancia de presión, pero venosa con arterial? Si yo le pongo fluido a un paciente y salgo de 3 centímetros de agua de presión venosa con un desafío volémico y voy a 10 centímetros de agua y mi paciente tenía 60 milímetros de mercurio de presión arterial media y la presión no se mueve o se mueve muy poco, estoy totalmente seguro de que este paciente no tiene competencia cardíaca para fluidos. Pero igual no le puedo garantizar que está hipovolémico, que está hipervolémico, que está normovolémico, porque la presión venosa central no es para eso. La presión venosa central quiere decir, yo soy tu freno para exceder fluidoterapia. Si la presión venosa es baja y la presión arterial es baja, puedo intentar fluido. Pero ojo, hay todo el componente de vasodilatación. Cuidado con los pacientes con bajas presiones venosas y bajas presiones arteriales sin darnos cuenta de la capacidad de resistencia venosa de mi paciente. Porque está claro que un paciente vasopléjico recibe mucho más fluidos que un paciente con buen tono vascular. Entonces, muchísimo cuidado con los gatos choqueados en hibernación termodependiente, porque son gatos vasodilatados. Y en algún momento recuperarán su tono vascular. Entiendo si hay algo de dificultad de comprender el mecanismo fisiológico que estamos conversando, pero no es un problema solo nuestro. El Fenice lo ha dejado claro. Un estudio gigante de la Sociedad Europea, conducido por el doctor Mauricio Cecconi, preguntó a los médicos intensivistas con todos los equipos que tenían por delante, y responsividad volémica por gasto cardíaco, con ecografías, con variación de la presión de no sé qué, no sé cuál, con la ventilación mecánica, y le pusieron un caso clínico simple. Pongo fluido a un paciente y su gasto cardíaco sube 12%. O sea, tiene respuesta positiva al desafío volémico. ¿Qué quieres hacer, doctor? La mitad dijo, pongo más fluidos, porque respondió positivamente. Y la mitad de los médicos dijo, no pongo más fluidos, porque ya respondió lo que debería responder. Chucha, es que no hay consenso. Con la misma prueba, la mitad de los médicos toman decisiones diferentes. Y lo mismo pasó con casos clínicos anecdóticos. Respondiendo mal, o sea, no subiendo gasto cardíaco, o con la subida gris, entre 6, 7, 8, 9% de su gasto cardíaco. O sea, la verdad es que si se nota bien por el gráfico, la mitad de los médicos reaccionan poniendo más fluidos y la mitad reaccionan dejando de poner fluidos, o sea, con los mismos datos. Ni los experts saben tomar decisiones. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue el criterio más frecuente en el Fenice para seguir guiando la fluidoterapia? De los grandes médicos intensivistas humanos europeos, presión arterial. Por eso no es sorpresa que sigamos viendo consensos, clases, reacciones de la gente buscando la presión arterial como posible método
para alcanzar la normovolemia. Pero quiero recordarles que al fin y al cabo, mi objetivo de mi fluidoterapia racional es balancear el consumo con la entrega y evitar el choque. Choque que se clasifica como alto consumo de oxígeno bajo una entrega mala o una entrega muy mala frente a un consumo mínimo. Y el pilar de precarga es un pilar importante, pero hay que respetar principios fisiológicos muy básicos. La presión venosa, la presión derecha, la pérdida de la evaluación derecha del corazón ha llevado a la gente a lo largo de los últimos 50 años a concentrarse en la presión arterial, es en lo que sale por la aorta. Cuando nosotros utilizamos las venas para poner líquidos y la puerta o el gran portal de fluidos son las venas. Es la vena central, principalmente las cavas, que son responsables por dar entrada de líquidos en el atrio derecho. Guarden, siempre que haya congestión venosa, antes de que mi presión arterial empiece a mostrar resultados, hay problemas. Y me devuelvo a 1979. Si no hay competencia cardíaca para la contingencia de fluidos, cuidado. Deberíamos administrarlos de manera safely, segura. 1979. Si plotásemos la curva de gasto cardíaco contra la presión arterial derecha, pero en dos ejes, YZ, y el eje horizontal X sea cantidad de fluido que llega hacia el atrio derecho, es una relectura de la curva de Frank-Starling moderna. Esto sí es moderno. Y este estudio del profesor Ian Baker de 2015 es impresionante, porque revisa los datos originales del profesor Starling del año 1914. Y aquí la historia es muy interesante, porque todos conocen la revisión guytoniana de la curva de Frank-Starling, donde tenemos gasto cardíaco contra precarga. Pongo precarga, subo gasto cardíaco, pongo precarga, subo gasto cardíaco hasta alcanzar el plató. Pero ojo, los estudios originales de Starling, la curva era al contrario, era precarga contra gasto cardíaco. Por lo tanto, la idea era: aumenta el gasto cardíaco, sube la precarga, aumenta el gasto cardíaco, subo la precarga, hasta que alcanzo un plató de precarga. ¿Pero por qué carajo esto se invirtió? Porque Sano y demás investigadores en la época entendieron que era más bonito dejar el contrario, gasto cardíaco contra precarga. Y la lectura correcta es que uno es independiente del otro. No hay una asociación directa entre precarga y gasto cardíaco. Y sí, son dos factores que caminan en paralelo. Por lo tanto, miren el gráfico, qué lindo es cuando tomamos un paciente que no tiene una cantidad de fluido en su atrio derecho. ¿Qué le pasa al paciente? No hay gasto cardíaco, no hay presión venosa. Si yo aumento la cantidad
de líquido que entra al arterio derecho, a lo largo del tiempo subo la presión arterial derecha, aumento el retorno venoso, doy la vuelta entre el lado derecho y el lado izquierdo y convierto mi presión venosa en presión media de llenado circulatorio. Por lo tanto, aumento mi gasto cardíaco. Pero esto alcanza un punto de estrés. Cuanto mayor la presión venosa, en algún momento este portal de competencia cardíaca se cierra. Y cuando esto pase, simple, los dos se vuelven inversamente proporcionales. Cuanto mayor la presión venosa, menor el gasto cardíaco. Por eso la importancia de entender que hay que mirar al lado derecho, no solamente a la presión arterial, cuando estamos poniendo grandes cantidades de fluidos a nuestros pacientes, porque necesito respetar el concepto de competencia cardiovascular y de hipovolemia funcional. Esto es lo más simple que podemos hacer. Me encanta la conclusión de Jan Bakker en este paper que dice: para los cardiólogos, el corazón sirve como la grande bomba que empuja sangre por la aorta, ¿no? Para muchos fisiólogos dicen que el corazón tiene la función de promover la perfusión. Pero bueno, la lectura mecánica más correcta sería la misión primaria del corazón es chupar líquido por sus venas y equilibrar retorno venoso con gasto cardíaco. Y de esta manera mantiene entrega de oxígeno. O sea, la función de la bomba es sugar, chupar líquido y no empujar líquido por la aorta. Y este es un cambio grande de la manera con la cual uno puede leer la fisiología. Pero es importante acordarse que yo no puedo sustituir sangre por gasolina, ni sangre por salino 09, porque hasta este momento nosotros estamos conversando sobre mecánica. No se puede medir los resultados positivos de fluidoterapia solamente con mecánica. Y para esto están los marcadores de perfusión. Y por aquí les puedo adelantar. Dentro de muy poco sale en Journal de Bex el paper del querido profesor Mario Jensen con mi querido profesor Donati, mi colaboración y claro, el honor de haber publicado con el profesor Arnaldo Dubín, uno de los argentinos más impresionantes de todos los tiempos en terapia intensiva, donde hemos demostrado que en gatos choqueados la saturación venosa yugular y el hematocrito son los mayores marcadores de pronóstico en gatos graves choqueados. Así que no es solo presión, ¿no? Nosotros necesitamos perfusión. Y cuando vamos a la Andrómeda nos damos cuenta cómo es importante entender la relación fenotípica de mi paciente desde el punto de vista de vasoconstricción, con la mucosa pálida, relleno capilar aumentado, intestinos que no se mueven, patas frías, ausencia de perfusión periférica. La relación directa, comprobada, con mucha evidencia, de que un paciente en vasoconstricción casi siempre lleva una curva paralela con la hiperlactatemia y con la mortalidad. Por lo tanto, es muy importante juntar la mecánica con la perfusión, ¿no? Y seguir la línea. Y este es un raciocinio que me genera muchísimo orgullo, porque meter un raciocinio fisiológico a la lectura del paciente grave dentro del mayor libro de emergencias del planeta, que es el Textbook of Small Emergency Medicine, es una señal
de que hay algo bueno en esta lectura. Porque muchos me pueden preguntar, ¿dónde está la evidencia, doctor? Pues, ¿cómo puedo producir evidencias de que la taquicardia y la vasoconstricción es una respuesta clásica a la hipovolemia? Y que si yo no sigo la línea de forma correcta, produzco hipotensión. Y que con la hipotensión viene la muerte. No hace falta evidencias para la fisiología. No hay evidencias para la producción de la hemodinámica guytoniana o de la manera con la cual interpretamos la hemodinámica todos los días. Así que obviamente les dejo los JPEGs o los PDFs de la línea de la vida para que podáis bajarlos, hacer el download e imprimir. Yo tengo 2 cuadros, 1 metro por 90 centímetros, que están colgados en la pared de la hospitalización de mi clínica y la entrada de urgencias, porque es la manera con la cual la gente simplemente mira a la pared y dice, ¿dónde está el paciente desde el punto de vista fenotípico? Es un paciente que simplemente ha vomitado, está con taquicardia y 2 signos de vasoconstricción. Ok, nada más suplementar la manutención de 24 horas. Nada de deshidratación, nada de reposición de vómitos, nada de reposición de diarrea. ¿Por qué? Porque el compromiso hemodinámico, la respuesta fenotípica es baja. Pero si este paciente genera hiperlactatemia y vasoconstricción, este es choque oculto. Esto debería representar un 7% de deshidratación. Así que hay una reposición que hacer a lo largo de 24 horas. Además del mantenimiento. Y esta reposición podría empezar con desafíos. Ya vamos a repetir otras veces que esto sí tiene que ver con los 10 mililitros kilo en 30 minutos. Hasta 60 minutos en algunas situaciones. Y claro, si tengo hipotensión, hipotermia y pérdida de conciencia, esto es shock clásico. Es esta evolución hasta la muerte que distribuye mi fenotipo. Y es por esta distribución que yo me imagino aumentando la cantidad de líquidos que este paciente va a tomarse durante 24 horas. Siempre mirando parámetros centrales, presión, conciencia y temperatura. Periféricos, mucosa, relleno capilar, perfusión periférica, temperatura en la pata y borborismos intestinales. Y perfusión. Saturación venosa yugular, saturación venosa central, lactato. Este es el componente para determinar la competencia de mi paciente y la respuesta a los fluidos. Pero cuidado, principalmente con los gatos, hay que echar un vistazo si su respuesta es precoz o tardía. Gatos muy precozmente afectados, iniciando síndrome de shock, tendrán frecuencia cardíaca muy elevada para sostener su presión arterial. Nosotros sabemos que en perros y humanos, dividir la frecuencia cardíaca por la presión sistólica es un tipo de índice de shock, el más común y conocido de todos, y debería estar cercano a 1. ¿Por qué? Porque 120 frecuencia cardíaca, 120 presión sistólica, 1. Si yo hago taquicardia para sostenerme la presión sistólica, empiezo a subir mi índice de shock. Y esto en perros y personas humanas es muy fácil de entender. Pero hay poco en gatos, lo estamos publicando ahora, y sabemos que la frecuencia cardíaca ideal de gatos para sostener la presión arterial va más o menos hasta 1,54. Por encima de 1,54, me parece que estos gatos están transitando, están flotando por esta región de fenotipo. Pero la gran mayoría, y esto lo hemos visto en nuestro estudio del profesor Donat y Jensen,
Y en nuestros estudios recientes con gatos brasileños, la mayoría de los gatos llegan con índice de shock menor que 1,5. ¿Por qué? Porque están bradicárdicos, hipotérmicos, hipotensos, vasoplégicos y no pueden tomar fluidos para subir la presión arterial. Jamás. Necesitan calor, tono vascular y luego vasopresores y poco fluido. Por lo tanto, es determinante entender si un gato está con índice de shock aumentado o disminuido para definir si tiene tono vascular o no. Y está muy claro por la literatura gringa también que el gran problema es que la gente que busca entender por qué los gatos no responden a vasopresores, no responden a grandes cantidades de fluidos, es que la mayoría llega en hibernación termodependiente. Todos bradicárdicos, hipotérmicos. Así que, de alguna manera, espero que haya quedado claro hasta el momento que hay toda una contextualización fisiológica, mecánica y perfusional que justifique la necesidad de fluidos. A partir de aquí, si está todo muy claro, entran las preguntas más simples de responder, ¿no? ¿Cuáles son mis opciones de fluidos para tratar a los pacientes que hasta aquí el momento yo acabo de entender que realmente necesitan reposición volémica? ¿De acuerdo? Entonces vamos a las dos opciones más modernas que tenemos hasta el momento, que son fluidos con 165 años de edad, Salino 09 y Ringelactato. No hay otra cosa más moderna, ¿ok? Bueno, cuéntenme. No hay otro ejemplo de marketing médico en el planeta como Salino 09. Llamárselo fisiológico y vender agua con sal. Realmente es espectacular, como algo fisiológico. Son en Inglaterra, solamente en Inglaterra, 10 millones de litros por año. En Estados Unidos, 200 millones de litros al año. Brasil tiene 220 millones de personas y 140 millones de gatos y perros. Realmente utilizamos otros centenas de millones de litros al año. De papas fritas en forma de suero. Si echamos cuentas de la cantidad de sal que carga una bolsa de salino, no es nada fisiológica. Hay una cantidad de cloruro, pero gigante, nada fisiológica, dentro del Salino 09. Es que no hay otra manera de cargarse sodio sin cargárselo con una molécula de cloruro. Hasta que el doctor Ringer haya podido tener la puta idea brillante de cargar sodio con lactato. En el primer momento con bicarbonato, pero no funcionó bien. Luego Hartmann lo ajustó para cargar lactato de sodio. Y más recientemente con acetato de sodio, por ejemplo, en las soluciones Plasma-Lyte o Normosol. Si yo intento tomarme 2 litros de salino en mis venas, yo sano, sin enfermedad, tomo 2 litros de salino y busco resultados hemodinámicos, bioquímicos, de perfusión. Luego espero como un par de semanas y hago un crossover conmigo mismo. Yo soy el propio control. Y ahora me voy a meter 2 litros de Plasma-Lyte o Ringelactato y rehago la comparación. O sea que ese es un crossover entre voluntarios sanos para salino contra Plasma-Lyte. Se nota, bueno, primero, los que toman Salino 09 terminan
el estudio más pesados. Ganan agua y ganar agua no es bueno. Ganan agua extravascular y esto tampoco es bueno. El cloruro dispara, por lo tanto, la diferencia de iones fuertes baja, lo que hace con que estos pacientes entren en acidosis hipoclorémica. Lo más divertido, el cloruro, como todos deben saber, es el mayor hipoperfusor de los riñones. Así que baja la velocidad de flujo de la arteria renal y baja la perfusión de la región cortical de los riñones. Cuando comparo con una solución con 109, 110 miliequivalentes de cloruro contra 154 del salino 09. Claro, esta quizás fue una de las batallas más difíciles de evaluar por la literatura en los últimos 50 años, pero es un hecho que grupos grandes como el del profesor John Kellum dejó muy claro que a pesar de su uso rutinario, should be abandoned. O sea, por el grupo del profesor John Kellum, abandonar la salina, que no es normal, se llama abnormal saline, ¿no? Entiendo que la manera con la cual los estudios se han diseñado a lo largo de los años dificultó demasiado la evaluación macro. Si dentro de los cristaloides salino realmente era tan malo que deberíamos abandonarlo. Y si vamos a la última metaanálisis que acaba de salir, me parece que enero o febrero de este año, que es la última que recupera los datos del estudio Basics y del estudio Plus, nos dejan un poco confusos o confundidos, ¿no? Porque miren el diamante rojo justo al medio. ¿Qué quiere decir? Que quizá no haya diferencia si miramos toda la población de pacientes graves, si utilizamos salina o no. Pero hace falta un análisis más profundo. Les puedo garantizar que pacientes con trauma de cráneo, parece que el salino en las primeras horas es mejor que Ringer lactato. ¿Ok? Igual que pacientes choqueados, pacientes renales, pacientes en acidosis franca, no deberían tomar salina. O sea, la gran mayoría de nuestros pacientes sépticos, inflamados, hipoperfundidos, con insuficiencia renal, dentro de la hospitalización, deberían recibir soluciones balanceadas. Bueno, además de la gran discusión entre cloruro o no cloruro, hay mucho más lío por delante, porque cada vez que metemos cristaloides dentro de las venas, bajamos el hematocrito. Y bajar el hematocrito es una imbecilidad que no tiene límites, porque uno insiste en estar mirando la presión arterial mientras baja la capacidad de transportar oxígeno. Pero qué idea estúpida garantizar presión para perder transporte de oxígeno, cuando mi objetivo principal era ecualizar y balancear entrega y consumo. Y uno puede tranquilamente calcular el efecto medio que yo espero con una cantidad de Ringer lactato o cloruro que meta un paciente. Para que tengáis idea, un paciente con 10 kilos, canino, 45 de hematocrito, si yo le pongo medio litro de cristaloide y termina la fluidoterapia con 28,9% de hematocrito. Miren que acabo de bajar la capacidad de transporte de oxígeno en casi 40%. Y esta es tontería. Aún más que cuando hemos evaluado el poder de la hemodilución aguda en pacientes graves, llegamos a la conclusión que en perros con gastroenteritis hemorrágica
Si yo pierdo un 20% de hematocrito en 24 horas, la mortalidad es un 100%. Además de perder capacidad de transporte, pierdo poder oncótico. Si las proteínas totales bajan un 13% y el hematocrito baja un 20% y yo no limpio el lactato, 100% de mortalidad en este grupo de 50 pacientes con gastroenteritis. Y la dilución dificulta el trabajo de los antibióticos hidrofílicos, diluye la creatinina, engaña al clínico. Cuidado, si la creatina baja y el hematocrito baja, cuidado. La verdad, terminaste por dañar a los riñones al límite. Uno no lava riñón con sal. Esta es tontería. Esta es dilución temporal. En cuanto se equilibre los volúmenes, en un segundo tendrás tu creatinina real y tu hemodilución. Y lo peor es que a la gente se le olvida que las pequeñas cantidades de líquidos también pueden producir problemas graves, que es lo que se llama creep de fluidos o fluido no intencional. Porque muchos hasta el momento pueden decir, mira, ok, yo entiendo, estamos preocupados por la cantidad de fluidos y nos vamos a controlar. Lo que pasa es que seguís diluyendo medicaciones con suero y luego diluimos las dietas por sonda con fluidos. Para que tengáis idea, en grandes unidades humanas, 1/3 de toda la cantidad de fluido ofrecida a estos pacientes es no intencional, es creep de fluido. O sea que el hecho de que podamos bajar las cantidades también tiene que ver con el mayor control sobre las diluciones que obtenemos durante el día con opioides, analgésicos, vasopresores, insulina, yo qué sé. Todo lo que nosotros goteamos en infusión continua es fluido y esto tiene que descontarse de la capacidad total de fluidos del día. Por eso calcular el balance hídrico es más que importante. Cuánto entra y cuánto sale. Esto representa lo que realmente nosotros queremos ofrecer a nuestros pacientes en términos de volumen total. Entonces aquí discutimos cantidades. Hace poco conversamos por el Feniche sobre el tema velocidad y el Feniche tampoco pudo responder. Cada tipo de estudio llega a una conclusión. Y la velocidad debería tener algo que ver con la ecuación básica de Starling para la mecánica de fluidos, ¿no? Si yo pienso que aumentar la presión hidrostática aumenta la presión arterial, sería bueno. Pero tengo que hacer de una manera que la presión coloidal chupe líquidos para dentro del vaso. O sea, necesito mantener una cantidad de proteínas suficiente para retener todos los cristaloides que he puesto aquí. Y yo sé que cristaloides no duran mucho, porque según la ecuación, cuanto mayor la presión hidrostática, más rápidamente van a reponer los fluidos intersticiales. Bueno, el problema es que Stalin era un genio y tenía poco recurso en 1886, cuando diseñó su ecuación de mecánica de fluidos. Todo parecía bien. El problema es que ya no se puede utilizar de esta forma porque a él se le escapó un detalle, porque no tenía capacidad técnica, científica, para mirar al más nuevo maestro de las decisiones de fluidoterapia, que es el glicocálix. El paper clásico del profesor Woodcock y enseguida que es un clásico del profesor Chappell,
es un poco irónico porque dice que small things matter, ¿no? Pequeñas cosas importan, porque es que no se ve el glucocálix. Pero el glucocálix es la verdad quizás uno de los grandes órganos que tenemos nosotros porque cubre el endotelio. Y cuando uno revisa la ecuación de Starling, cuando Starling comentaba que el coeficiente de filtración y el coeficiente de repulsión, ¿no?, básicamente eran constantes en sus cálculos. Y por eso decía, cuanto mayor la presión hidrostática y menor la presión oncótica, sale más líquido del intersticio. Cuanto mayor la presión oncótica del vaso, de la vena, y menor la presión hidrostática, más tiempo el líquido se queda en el capilar. Lo que sabemos es que esto es una verdad sí y solamente cuando el glicocálix es intacto. Si nosotros perdemos glicocálix, los coeficientes empiezan a funcionar y las ventanas hacia el intersticio se abren. Por lo tanto, cualquier cantidad de líquido que yo ponga en la vena se escapa. Y queda mucho más fácil encharcar los tejidos de un paciente sin glicocálix de un paciente con glicocálix intacto. Y está muy claro que hay una correlación directa, por ejemplo, entre la velocidad de expansión vascular con la liberación de un montón de peptidos inflamatorios como el natriurético atrial, otras citoquinas, que son lavadores de glicocálix. Entonces, el shedding, que es el efecto de cortar el césped de la capa de la gelatina que está en el endotelio, es provocado por exceso de fluidos. Y si no hay glicocálix y yo aumento en demasía la presión intersticial, los vasos linfáticos que están en los tejidos, filtrando una volemia y media al día, o sea, limpiando nuestros fluidos, devolviendo por la linfa hacia el atrio derecho. Todos los días los linfáticos producen un filtrado de nuestro fluido intersticial. Pero si el tejido empieza a llenarse y empieza a llenarse y empieza a encharcarse, colapsa los linfáticos y no hay filtración de vuelta al atrio derecho. Por lo tanto, tengo hinchazón gigante del tejido con hipovolemia. Y ese es el resultado que genera el perro, el gato Michelin, que conversamos al comienzo de nuestra charla. Para los gatos mucho peor. Como les comentaba, aún más si es un gato séptico, es un desastre. Pero hasta los gatos control echan líquido a los tejidos con más facilidad. Los gatos sangran líquido, sangran cristaloide con más facilidad que los perros. Entonces, poco a poco la literatura nos viene regalando información sobre qué tipo de velocidad podría sostener el equilibrio venoso y arterial subiendo presión venosa y gasto cardíaco sin encharcar mis pacientes y sin lavar glicocálix. Y llegamos a algo como 0.25, 0.5 mililitros kilo minuto, y si echamos cuentas, salen los números que utilizamos nosotros para desafíos volémicos máximos. 10 mililitros kilo en 30 minutos. Pacientes sin competencia cardiovascular, gatos, ancianos, cachorros, sépticos, 10 mililitros kilo, quizás hasta 60 minutos. Son infusiones mucho más lentas, de las que nosotros mismos proponíamos hace 10 años. En nuestra primera edición del guía Intensivet de pacientes graves, lo que hacemos nosotros cuando yo aprendí con mi mentor
10 mililitros kilo en 3 minutos. ¿Por qué? Porque nos quedábamos muy felices y contentos con la subida muy rápida de la presión arterial. Y no nos preocupábamos con el mantenimiento de esos datos. Porque ahora ya estamos seguros que todo lo que hemos puesto en los vasos va hacia los tejidos. Y este es el gran problema. Es mirar a corto plazo. Que estamos muy contentos que cuando metemos fluido a un paciente, subimos el gasto cardíaco. Un desafío volémico de 500 mililitros a un paciente de 80 kilos durante 30 minutos y ganamos gasto cardíaco. Pero 30 minutos de felicidad, cuando miramos el paciente una hora después y tenemos el mismo gasto cardíaco de antes de los fluidos, con la diferencia que está todo metido en intersticio. O sea, no se puede mantener cristaloides en los vasos sanguíneos por muchas horas. Todas las ganancias de presión arterial se van, con el perdón, a la mierda con 240 minutos. Toda la taquicardia que hemos podido tratar vuelve cuando perdimos fluido de los tejidos. ¿Sabéis? Lo único que no cambia, la presión venosa. Todos los líquidos que ponemos ahí suben presión venosa. Y ya sabemos qué pasa si la presión venosa sube más que la presión media de llenado circulatorio. Así que es muy interesante mirar los modelos matemáticos, y este es un paper espectacular del profesor Manu Mowbray, cuando nos genera la lectura de que la discusión que teníamos muy antiguamente sobre los coloides, no que los coloides generan una expansión plasmática impresionante y se mantienen en los vasos sanguíneos por mucho tiempo. Por lo tanto, los cristaloides son mucho mejores porque los cristaloides expanden por pocos minutos y luego empiezan a distribuirse, ¿no? Lo bonito es entender que merece la pena revisar la lectura por más horas, por más tiempo. ¿Sabéis qué? No interesa el tipo de fluido, todo va al intersticio si yo no pienso en glicocálix, velocidad, volumen de distensión, alteraciones de pH y etcétera, ¿no? Así que cada vez más nos damos cuenta que quizá no merezca la pena igual forzar la presión arterial con líquidos. Y siempre que la presión no pueda sostener las metas durante mi desafío volémico de 10 mililitros kilo por 30 minutos, vasopresores. Pero cuidado con los gatos. Si mi presión no sube y tengo un gato bradicárdico hipotérmico, no hay vasopresor ni fluido que resuelva. Es calor hasta despertar el sistema simpático de los gatos. Y este es el concepto sí más moderno. De lo que hay de más moderno en fluidoterapia es cocarga con vasopresores. Un poco de fluidos, un pelín de vasopresor, noradrenalina. El Sensor nos regaló resultados lindos sobre la administración precoz de norepinefrina en pacientes choqueados por sepsis contra noradrenalina tardía y más fluidos. Y incluso en los estudios veterinarios es mucho más claro que la norepinefrina es más interesante que la dopamina en estos casos. Así que cuando hablamos de vasopresor, es noradrenalina. Si queremos bomba cardíaca y no tropismo, dobutamina. No se habla de dopamina en medicina intensiva, ¿ok? Así que, ¿cómo funciona la cocarga? Yo voy con mi desafío volémico pequeñito, 10 mililitros kilo en 30 minutos, en goteo. Y si tengo la presión arterial media, PAM, menor
que 65 milímetros de mercurio, o la presión sistólica menor que 100 en gatos o 90 en perros, esto amenaza la vida de mi paciente. Estas son metas muy claras de presión arterial. Hipotensión grave, 0,01. 0,01 microgramos por kilo de noradrenalina en infusión continua, hasta quizás 0,25. O sea, hay un rango grande para subir 0,01 hasta 0,25. Ojo, estas dosis de vasopresores no son vasoconstrictoras efectivas, son rescate de fluido de tercer espacio, rescate de fluido venoso, sangre hacia el lado derecho. Algo muy interesante es que cuando usamos vasopresores, aumentamos la presión venosa central, aumentando gasto cardíaco. Cuando usamos cocarga con dosis bajas de vasopresores, lo que estamos haciendo al fin y al cabo es un desafío volémico, pero hacemos desafíos volémicos con vasopresores en dosis bajas, es autotransfusión. No bajamos hematocrito como pasa con los cristaloides. Entonces es súper interesante darnos cuenta que la modernidad nos está trayendo la necesidad de tratar los fluidos como drogas y no como terapia psicológicamente activa para dejarme feliz, ¿no? Que yo necesito saber que hay una dosis que respetar, una duración y un momento para bajar las cantidades, ¿no? Y por lo tanto, no hay dosis, hay fases. Si el balance de fluidos es negativo, necesito poner más fluidos. Si el balance es positivo y el paciente gana peso con agua, necesito disminuir la cantidad de fluidos. Y si el balance es neutro, mantengo nada más que la necesidad diaria. Y este es equilibrio. Esto es básicamente ser inteligente con la estrategia de cantidad y tipo de fluido para cada necesidad que tengo. Y por eso terminamos con la recomendación, pues quizá más moderna, utilizando el algoritmo de la Rosa y entendiendo que es el timing de la enfermedad el cual determina las cantidades de fluidos que voy a utilizar, basado en la línea de la vida. Pacientes con balance negativo, vamos con desafíos volémicos, principalmente en sepsis, hasta 30 mililitros kilo en 3 horas. O sea, podría trabajar con desafíos de 10 mililitros kilo entre 30 y 60 minutos hasta 3 veces. Cristaloides. Deberíamos hacer Ringer o Plasmalide. Ok, la metaanálisis más nueva dice que podría ser salino también. A mí yo no trago el hecho de que el salino sea normal. Entonces yo iría con Ringer lactato. Luego tengo pacientes estables. Ya salieron de urgencias. Ganaron algo de presión, conciencia, mucosa rosada, relleno capilar, ok, lactato ha bajado. Pues hay que mantenerlos con 30 por el peso más 70. Y sus pérdidas, porque estoy midiendo balance hídrico en la hospitalización. Lo que se escapa, yo repongo. Lo que saco por una sonda nasogástrica, por un drenaje, por los pañales, pongo en la balanza y devuelvo por vía intravenosa a mi paciente. O sea, mantengo balance neutro. Si tengo una crisis y necesito un desafío volémico durante el estadio OS de optimización o estabilización, mis desafíos son más pequeños, son más lentos. 5 mililitros kilo, 20 minutos. Y no más 10 mililitros kilo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. Entonces, desafíos de 10 mililitros kilo a cada 30 o 60 minutos, solamente en rescate.
primer abordaje. Si estuve en otra clínica días antes de llegar hasta vuestra clínica, esto ya no se usa, porque ya estaríamos más o menos por aquí, o quizá en la fase de late fluid, ¿no? Es una fase donde el paciente ya está reteniendo agua y esto no va a resolver su hemodinámica. Así que es importante entender que la lucha para mantener los fluidos en condiciones adecuadas sigue siendo un reto difícil. Tan difícil que hay un pedazo sobre fluidoterapia que merece la pena leérselo en el Quijote. Cervantes ya sabía que la fluidoterapia era complicada y hay una frase linda que lo deja ahí en un momento importante, ¿no? De lo que digo yo que voy a hacer hasta lo que voy a hacer, hay un pedazo enorme de trecho que percurrir, ¿no? Del dicho al hecho hay gran trecho, ¿no? Nosotros hacemos quizás buenas cuentas, echamos cuentas, calculamos, pero entre lo que calculamos y lo que ofrecemos y lo que es la realidad, hay gran trecho. Así que espero haber podido dejar la mejor información disponible. Les dejo el QR code para más informaciones y a disposición, ¿no? Ojalá nos veamos muy pronto en algún evento presencial. Les dejo mi @ricobebex en Instagram. Metes un direct por ahí con preguntas y necesidades y que les pueda responder con mucho honor. Y bueno, les agradezco muchísimo y ojalá nos veamos muy pronto. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Cómo haciendo bien el carro, mija? De frente. La camioneta. ¿Cómo mi nomás veo? ¿Cómo? Una Ford. No, Ay, si no la fuerza. roja. La roja, la Mata. Mazda. Sí, ese es uno. Ay, es una camioneta. ¡Qué mentiroso! Véalo. Cuidado si desaparece. Era para el Mirador. ¿Por qué 2 euros de X-Fin? Se lo prendí. Se está yendo a comprar la zanahoria.